¿Qué onda? Soy Quique, pastor de Horizonte Querétaro. Gracias por acompañarnos. Este sermón está diseñado y producido para poder bendecirte en tu tiempo de intimidad con Dios, de poder participar en la edificación de tu alma en Jesucristo y de poder, sobre todo, estimularte a amar más su nombre, a poder magnificarlo, siendo equipado por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, nada más no nos chamaquemos, esto jamás suple el tiempo de adoración y de la palabra y de congregarte en tu iglesia local. Queremos servir a tu iglesia local por medio de animarte a ti y estimularte a ti a poder conocer más a Dios y amarle más y deleitarte más en quién Él es. Así que espero que puedas disfrutar el sermón. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene que hacer contigo. Y es mi oración y nuestra oración como equipo que Dios pueda usar este recurso para hablarte de su gracia, de su poder, de su amor y sobre todo de la esperanza que tiene para ti en Jesús. ¿Sale? Bienvenido. La buena noticia es, ¿has encontrado a esta persona que a mí no me cae nada bien, pero que te dicen, es que te tengo dos noticias, una buena y una mala? Y tú así de, y te plantan la mala, ¿no? Ya sabes, se quemó tu casa y el perro, ¿sabes? Pero la buena noticia es, y este es un sermón que para eso, la buena noticia es, vamos a terminar esta porción de capítulo 2, y estaremos terminando todo el capítulo la próxima semana hablando de idolatría y es interesante, gente, judíos que se creían ya muy aceptados y realmente vemos que Dios tiene algo que decir a quienes son el verdadero pueblo de Dios. Oramos. Padre y Dios, precioso Redentor, gracias por esta noticia buena. Y yo sé que para valorar la buena tenemos que estar conscientes de la mala, Dios, así que gracias por apartar y terminar esta parte con Pablo en Romanos del juicio universal y elementos que van a estar involucrados en ese juicio que tendremos un día en tu presencia. Y permítenos que a los que te conocemos, el refrescar la realidad de la esperanza que tenemos, Señor. Volver ahí, Dios. Y aquellos que no han rendido su vida a ti, el poder escuchar la buena noticia, Dios. Porque al final del día allá afuera vamos a ver que no hay. No hay una consistente y eterna buena noticia, todas son temporales y superfluas. Y gracias por Jesús, y preséntale y exáltale, glorifícale en esta siguientes minutos, te lo rogamos en el nombre de Él, de Jesucristo nuestro Rey. Amén. Ok, 5 de enero. ¿Sí? Estamos en el contexto de la última porción del juicio. Vimos que el juicio es para todos, vimos que es universal. Y en te comenté que hoy vamos a ver como los 3 elementos del juicio de Dios. Los 3, vamos a llamarle evidencias que van a estar en la mesa para el juicio. El primero lo vimos en Romanos 1 y hablamos del juicio, de la creación, ¿recuerdas? Vimos que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que no tienes excusa. Así que si al ver la creación no hace sentido que no eres Dios, pues, y que hay un Dios por encima de ti, estás pa'l perro, pues. Entonces, pero dices, ok, estoy pa'l perro en esa onda, pero debe haber algo para mí. Ok, la segunda va a aparecer ahorita. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, la gente, hablando aquí sin ley, habla sin la palabra, sin los mandamientos, sin los principios de Dios, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. La palabra oidores, ¿sí? Va a aparecer en pantalla el concepto. La palabra oidores es la palabra que se traduce como gente que escucha o lector u oyente, ¿sí? Es interesante porque el problema que Pablo empieza a notar aquí y que va a derribarlo en el próximo sermón, bueno, él en la siguiente parte, pero nosotros sí el próximo domingo, es de que había judíos que así que se alzaban el cuello diciendo, yo soy del pueblo de Dios, yo sé el Pentateuco. O sea, yo estoy por encima de estos gentiles. Y saben que no son yo soy acepto, pues, yo soy justo. Sí, que es la siguiente palabra. No son los oidores de la ley es nomos, que se traduce como camino, regulación, principios o las escrituras. No son los justos, la palabra justos es la palabra inocente, aprobado, íntegro, acepto ante Dios. Dice, ¿sabes qué? No te engañes. La gente que nada más viene a oír no son los justos ante Dios. ¿Sí? Y eso es para la iglesia cristiana, ¿sí? Porque básicamente es el mismo formato que el católico normal. ¿Sabes qué? Yo podría checar a la misa. Es curioso, había una persona llegó a la iglesia, como muchos realmente era católico, y decía, mira, te voy a ser honesto, yo buscaba la iglesia que durara menos el sermón. Hasta que encontré una que duraba 15 minutos. Y ahí iba. ¿Por qué? Porque lo nada más era presentarme, checar y
Ya tengo, diría James Bond, licencia para pecar, ¿sí? Es interesante. No nada más son los oidores los que son justos, no son, mejor dicho. Ahí puedes anotar en tu Biblia, en tus notas, Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Ahí le habla de que la gente que nada más viene, oye y se va, se engaña a sí mismo. ¿Cuál es el engaño? Que se creen salvos pero no lo son. Creen que son, ellos se venden la idea de que son salvos pero no lo son, ¿sí? Y Lucas 6:46-49 es mi porción favorita porque es la más corta, que habla Jesús está diciendo esto. Miren, el que viene, oye y no hace, le haré semejante al hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Pero al que viene, oye y hace, le haré semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Es interesante porque tú y yo estamos edificando algo ya, ¿sí? La pregunta es ¿en qué? Lo que va a ponerlo a prueba es la tormenta. Dice, vino la tormenta, vino la tempestad, y del que edificó su casa sobre la arena fue grande su ruina, y del otro no sufrió daño. ¿Sí? Es interesante la idea. Romanos, Lucas, Santiago hablan de esta idea, no te engañes. No por venir eres un justificado. No por venir eres inocente. Son los hacedores, ¿sí? Dice el punto, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra hacedores me encanta, márcala en tu Biblia. La palabra desempeña o ejerce. Desempeña o ejerce, hemos hablado de eso en Santiago. En México ya, por nuestra situación, vamos a llamarlo político-financiera, hay muchas personas en este formato en cuanto a estudios se refiere. Hay gente que son ingenieros pero son taqueros, licenciados pero son taxistas, ¿sí? Contadores pero son músicos, y empieza a ver el punto. Ahora, no es que esto está más mal o menos, el punto es de que estudiaron algo, pero ¿qué? Ejercen otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié administración con una especialidad en recursos humanos, pero soy pastor. Sí, irónicamente. Entonces la idea es esta, no te engañes. La gente que nada más viene a oír o que lee su Biblia, yo leo mi Biblia todos los días. Bueno, no leer la Biblia garantiza que eres acepto delante de Dios, ¿sí? Y la idea es esta. Ahora, esto podría ser un buen sermón para decir, por eso tenemos que ser hacedores. Pero el contexto está hablando del juicio. Y está básicamente terminando de encuerarnos a nosotros, porque seamos honestos. ¿Tú haces todo lo que escuchas en la iglesia? ¿Tú haces todo lo que la Biblia te dice? Por ejemplo, me encantan los legalistas que dicen, no, tatuarse es del diablo. Porque la Biblia dice, y citan el texto en el Pentateuco, que no te tatuarás ni te harás marcas para los muertos. Y se agarran ahí. Sí, ahora, una pregunta. ¿Sí leíste el versículo anterior a ese, verdad? Que dice que los hombres no se cortarán su barba. ¿Te has rasurado alguna vez? Ya eres un pecador, igual que se tatúa. Bueno, o lo bueno es que soy lampiño, pastor. Bueno, no acabas de entender la idea. La idea es esta. Estamos hablando del juicio y siendo honestos, ¿sí? Hasta en esa área de hacedores, tú y yo somos declarados, ¿qué? Culpables, ¿sí? Versículo 14. Porque cuando los gentiles, y empieza como a humillar la arrogancia del hacedor cristiano, entre comillas. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, o sea, que no saben los 10 mandamientos, que ni siquiera pelan la Biblia, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Dan testimonio en aquel día su conciencia. Marca ese elemento. Segundo elemento del juicio es ¿cuál? Tu conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Es interesante la idea. La foto de esto, ¿sabes cuál es? Teletón. Ahora, no estoy criticando el movimiento, no me malinterpretes, ¿sí? Pero tú puedes ser el más impío, cínico, adúltero, adicto, depravado, enfermizo, y ves 10 minutos del Teletón, y ves la historia, y ¿qué hace? Eso está bien, yo voy a ayudarles. Ahora, es algo bueno ayudar, ¿cierto? Es ser generoso, es algo bueno, pero es interesante, tú puedes no haber leído la Biblia y tener en tu conciencia te dicta ¿qué? Esto está bien, esto está mal. Esto es bueno, esto no, esto. Por eso la gente, hasta las injusticias las condenan, ¿sí? Por ejemplo, no se recuerden, pero hay una cantante que se llama Britney Spears. Muchos así, no sé quién sea, pastor. Bueno, está bien. Un tiempo que igual, y otros artistas que cometen como 2, 3 estupideces con sus hijos, ¿no? Y entonces salen al balcón y se les anda cayendo, cosas así. Y nadie tiene broncas con que sea una adicta, pero, que exponga a su hijo, eso sí está mal. Es interesante. Tú puedes no tener nada que ver con la Biblia, pero tu conciencia, ese segundo elemento que Dios puso en ti, que escribió en tu corazón, que hay algo bueno y algo malo, ¿sí? Por encima de ti,
te va a acusar en aquel día. Vámonos a lo más básico de lo elemental, de lo 1.0. ¿Ubicas una película muy profunda, filosóficamente hablando, en la que había un personaje que se llamaba Pepe Grillo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Pepe Grillo? ¿Sí? Es interesante. Pepe Grillo quería destruir a Pinocho. ¿Pepe Grillo quería mancharse con Pinocho? No. Hasta Pepe Grillo es una foto de Romanos 2. ¿Sí? Dices, ya entiendo la Biblia, pastor. Sí, con razón yo sabía. No. La idea es esta. La conciencia... Básicamente el mensaje era esto. Si no lo has visto, puedes verla. No hay ningún problema con esto. Mira, Pinocho, entiende algo. ¿Cómo te explico? Eres un muñeco. Un muñeco. Y te van a chamaquear, hijo. ¿Sí? Cuando tengas un problema, hasta la conciencia le dice, cuando tengas un problema, no decidas. ¿Qué haz? Dame un qué. Servidito. Ahora resulta que nadie la vio. Sí. Ok. Dame un servidito. ¿Por qué? Porque yo te quiero ¿qué? Ayudar para discernir cuál es la mejor decisión. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa con Pinocho de Horizonte? No. Viene el zorro y en vez de decir como Dora, no, zorro, no. No, sí, yo quiero experimentar lo que un niño, bla, bla. ¿Y cómo acaba? Un burro. Y de repente dices, ahora toda la teología hace sentido. Sí, ¿por qué? Porque independientemente de la ley de Dios, Dios diseñó algo en nuestros corazones llamado conciencia que nos dicta que algo está mal o algo está bien. Y ese es el segundo elemento en el juicio. Entonces, la segunda razón, si la creación no basta, la segunda razón va a ser esta. Ok, ¿qué hiciste con tu conciencia? ¿Le diste caso todas las veces a tu conciencia? ¿Todas las veces? No. Ok, vamos a un tercer elemento, ¿va? Versículo 16. En el día en que Dios juzgará, marca esto, por Jesucristo, ¿sí? El elemento, lo vimos de la semana pasada, que va a determinar al final del día qué show va a ser Jesucristo. En el día que Dios juzgará por Jesucristo y marca los secretos. Amo esta parte, ¿por qué? Porque no nomás es una onda de lo que yo he hecho. La palabra secreto se traduce como lo oculto o lo privado. Aquello que tú crees que no, eso nadie lo supo. La Biblia dice que ese día va a ser juzgado. Y yo sé, tú puedes borrar y darle delete a tu historial de tu internet en tu computadora. La pregunta es, ¿cómo vas a borrar el historial de lo que tú has visto en el cielo? ¿Le aprietas qué? ¿Control alt qué? Muchos no saben ni siquiera de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Control qué? Ok, creo que la idea es obvia, ¿sí? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tercer elemento en el día del juicio, el evangelio. Ahora, el evangelio para ti, para mí, es la mejor noticia, es la esperanza que tenemos. Porque la creación no, pues la verdad, si yo nomás por la creación tendría que entender que Dios es Dios y tendría que adorarle, he quedado bien corto. Ok, mi conciencia, no, pues peor. Ok, ¿cuál es el evangelio? Me interesa esta tercera opción. Es como decir, ok, hay una amiga que jugaba este juego tan tonto que era, si te dieran a escoger entre esto y esto, ¿qué escogerías? ¿No? Y las dos cosas son bien para el perro, ¿no? Si te dieran a escoger entre comer popó y salir encuerado a la calle, y tú dices así de, ninguna de las dos, baboso, o sea, sí, pero aquí es, o sea, las dos primeras son, no vas a quedar corto siempre, sabes que debe de haber una tercera opción, exacto, hay una tercera opción y es el evangelio, y es el evangelio. Pablo, en todas las cartas de Pablo, él habla del evangelio. Deja tu separador aquí y acompáñame a Tito 2, por favor. Tito 2, versículo 11 al 14, es un buen texto a memorizar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a qué? ¿Y qué decía Romanos 2? A todos los hombres un juicio, Dios juzgará todos los secretos, ok. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos ¿qué? Vemos que la gracia de Dios enseña algo. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, véase ahora, sobria, justa y piadosamente. ¿Aguardando la qué? Esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 la clave. Quien se dio a sí mismo por nosotros para, marca la palabra por y para. Se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿sí? Otra porción en la que aparece el evangelio, puedes anotarlo ahí, es 1 Corintios 1:15 y verlo después en casa. Pero una buena tarea para aquellos estudiosos de la Biblia es encontrar el resumen del evangelio de Pablo en cada carta paulina, ¿sí?
O sea, en cada carta que Pablo escribió, él da un resumen del Evangelio en todas las porciones, ¿sí? Pero bueno, entonces el punto es esto. ¿Por qué Pablo considera importante mencionar en todas sus cartas el Evangelio, aún a las iglesias? Y aquí dice, el tercer elemento del juicio será el Evangelio. La idea es básica, es para cumplir la realidad de capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, eres indefendible, oh hombre, quien quiera tú que juzgas, ¿sí? La idea es esta: cualquier parámetro de justicia, testimonio, evidencias para defenderte en aquel día, no solamente quedan cortos, sino que son ridículos. Les conté aquella vez de este amigo que tenía su niña de 4 añitos y pico que se seguía haciendo pipí en la cama, y en una de esas ya estaba como iba bien y de repente se vuelve a hacer pipí, y él le dice, ¿por qué te hiciste pipí en la cama? Y él le dice, ¿porque tú me diste Yakul? No había leído la Biblia jamás, y ya tenía esta naturaleza adánica de, yo hice esto malo, pero no es mi culpa, es tu culpa, ¿sí? Así es ridículo, pero ¿por qué te metiste en esa relación enfermiza? Pues porque Dios, tú me hiciste atractivo. O sea, ¿quién te manda? ¿Por qué no me hiciste feo y rico en vez pobre y guapo? ¿Sí? ¿Sí? Oye, pero ¿por qué te endeudaste de esta manera? Pues Dios me dio la tarjeta de crédito. Sí, o sea, sí, yo así, nada. ¿Sí? Es interesante la idea. Ante 4 elementos esenciales, véase los siguientes. Ante la creación, creer que no hay Dios ante la creación misma y no agradecerle ni darle gloria, ¿sí? Segundo error. Ante la evidencia de ver en mi vida y en el mundo las 24 consecuencias de una mente reprobada que vimos al final de Romanos 1. Siguiente. Ante ver que sin ley la gente tiene una base y una conciencia de lo que está bien o está mal, ¿sí? Ya que procuran virtud o condenan injusticia, y no hacer eso todo el tiempo. Y 4, ante una realidad teísta de que hay un Dios, pero no hacemos lo que oímos y sabemos que tenemos que hacer todo el tiempo, la realidad es que estamos, y esto nos deja a la deriva del justo juicio de Dios. Ahora, lo ilógico, porque ya sé que estás pensando ahorita, porque así son muchos cristianos, lo ilógico es esto, es pensar, sí es cierto. Por ende, prometo, a partir de hoy, seré una persona, agradecida y que glorifica a Dios. Y a partir de hoy prometo que ya no haré ninguna de las 4 evidencias de una mente reprobada de Romanos 1 al final. Y a partir de hoy también prometo que seré una persona moral y justa todo el tiempo. Y que haré todo lo que escuche en la iglesia y lea en la Biblia. Esa es la solución, ¿cierto? Y dices, no, es que yo lo pensé, pastor, pero no funcionó. Así que espero que haya una buena noticia. Exactamente, hay una buena noticia. Suena bonito, pero ¿qué pasa? Lo intentas y fallas. Y básicamente la idea es esta, vamos a decir que esto sea real. Y a partir de hoy, 4 virtudes gloriosas en ti. El punto es, ¿y qué pasa con lo que ya hiciste anterior a esto? Entonces, básicamente vas a entrar en un rollo como kármico, en el que vas a echarle ganas para hacer buenas cosas, para compensar ¿qué? Todo lo que habías hecho mal. Hay un problema serio ahí que vamos a ver a continuación. Pero entendamos algo, el Evangelio no consiste en hacer mejores personas. Consiste en que personas perdidas y malas ven la necesidad de un rescate y entienden que necesitan una expiación, ¿sí? Alguien que sufra las consecuencias de mis acciones en mi lugar para satisfacer lo que entiendo ante la evidencia que se me ha mostrado hoy, que merezco el juicio de Dios, justo porque no he hecho eso, ¿sí? Y por eso, porque muchas personas creen que el Evangelio se trata de hacer buenas personas, muchos cristianos, y tristemente los más, ¿sabes cuáles son? Los hijos de cristianos, gente que ha crecido en casa cristiana, viven y habitan en 2 extremos, en lo que yo le llamo un cristianismo frustrado. ¿Por qué? Un cristianismo frustrado porque creen básicamente que el cristianismo se trata de echarle ganas para ya no, espacio en blanco. Sí, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque yo ya no digo groserías. Pero no sé, yo conozco gente que no es ni cristiana y tampoco dice groserías. Sí es cierto. Bueno, soy cristiano porque yo ya no veo porno en internet. Bueno, yo conozco gente que no ve porno y ni siquiera ha leído su Biblia. También es cierto. Sí. Yo soy cristiano porque en serio ya hago. Yo soy cristiano porque llevo 2 domingos que voy a la iglesia y llego temprano. La Biblia dice que en los tiempos de Jesús habían endemoniados en la sinagoga y creo que también llegaban temprano.
Oh, bueno, entonces no. Bueno, soy cristiano porque mi Facebook lo dice. Bueno, no diré nada al respecto, ¿sí? De lo ridículo que es eso. Pero el punto es esto. Entonces, como habito en este cristianismo que mi idea es de que tengo que dejar de o tengo que echarle ganas para, por eso le llamo un cristianismo frustrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si es el cristianismo es echarle ganas para ya no engañar a mi esposa y de repente codicio una mujer en mi corazón, ya fue. ¿Y qué pasa? Me frustro. Ay, me vivo bien condenado. No, es que soy lo peor, es que cómo es posible. Frustrado. Otro lado, el cristianismo es hacer cosas. Yo ya llevo 1 año que voy todos los domingos temprano a la iglesia. Yo ya soy más cristiano que espacio en blanco. Pero, ¿por qué Dios le usa más a él que a mí? ¿Por qué esa persona se ve que tiene más gozo que yo? ¿Por qué su familia está mejor que la mía? ¿Y lo que produce? Frustración. ¿No tendría yo que estar ya mejor? Pues yo ya he hecho. Es que mi amigo no has entendido el evangelio. Por eso creo necesario presentar la respuesta a las 4 preguntas esenciales. Lo vimos esta parte es porción de un sermón que yo di hace 5 años, ¿sí? Y creo muy oportuno ponerlo en la mesa ahora. ¿Por qué? Porque el texto termina diciendo que seremos juzgados conforme a su evangelio. Y tú y yo tenemos que entender eso, porque si ya quedaste eliminado por la creación, ya quedaste eliminado por tu conciencia, requieres entender esto. Una pregunta, sean honestos. ¿Alguno de ustedes, en alguna ocasión, alguien les dio las respuestas del examen antes de que ustedes lo presentaran? Muy bien, muy cristianos son ustedes. Okay. Ahora, siendo honestos, y sacaste 9 en el examen porque dijiste, no puedo sacar 10 porque la maestra se va a sacar de onda porque soy bien burro. Sacaste 9. Pero ese 9 en el examen, siendo honestos, ¿fue por tu gloria? ¿Fue por tu capacidad? ¿Fue porque te partiste el lomo estudiando? No. Fue gracias a la ¿qué? Misericordia de ese amigo que tuvo compasión de que eres un burrazo. ¿Sí? Ahora, entendiendo esto, vamos a liberarnos de que viene un examen pronto, papá. Y si tu idea es estudiar y analizar la creación, vas a reprobar. Si tu idea es apelar a tu conciencia, vas a reprobar. En los siguientes 28 minutos te voy a dar las respuestas del examen. Así que por primera vez en la iglesia pon atención. ¿Sí? Ok, 4 preguntas esenciales que el ser humano tiene. 4. La primera es, ¿quién mató a Colosio? No, ya serio. La primera pregunta, perdón. La primera pregunta es esta. La primera pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Segunda pregunta, ¿para qué estoy aquí? Tercera pregunta, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Y cuarta pregunta, ¿cómo rayos se arregla eso? 4 preguntas esenciales de la existencia del ser humano. Y vamos a ver, repito, te estoy dando las respuestas del examen por el amor de Dios, por atención. ¿Sale? Ok, ¿listos? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Cómo se arregla el rollo? Ok, empezamos con ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que se ofrece allá afuera? Porque repito, el sermón se llama La buena noticia es, así que veamos lo que otras noticias hay. ¿Sale? Hay algunas ideas y filosofías. La primera es esto, el teísmo. El teísmo es la creencia en un creador del universo que está comprometido con su mantenimiento y gobierno. Unos le llaman cosmogonía, ¿sí? Entonces hay un Dios y él como que sí está interesado en este rollo, pero ahí me quedo. No le conozco, pero sé que hay, ¿no? Y en base a eso se empiezan a derivar algunas cosas. La primera es el deísmo, con D. Deísmo. Es la postura filosófica, ¿sí?, que acepta la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal. Se inclina a creer en la existencia de algún ser superior, pero no practica ninguna religión. Básicamente rechaza los milagros. ¿Por qué los rechaza? ¿Sí? Porque para ellos el mayor don es la habilidad de razonar, y como un milagro no lo puedo yo dar razón, por eso lo rechazo. ¿Sí? Pero la idea es esta, sí, algo existe, pero tengo que yo entender las cosas y conocer, y el raciocinio es la máxima evolución del hombre. El problema es esto: ¿tienes alguna situación, una crisis en tu vida? Intenta terapia. Vienes a Dios, pero pues como Él no está contigo, y no le importas, y no viene a tu rescate, pues cuando mueres, pues quizás no va a estar ahí. Básicamente lo que le dice el abogado del diablo a este muchacho: Dios es un abogado, un hacendado ausente. Él creó este rollo, pero se fue bien lejos y no le importas. Así que estás aquí para rascarte con tus uñas. ¿Sí? Siguiente.
panteísmo o pandeísmo. Pan, todo, Deus, Dios, todo es Dios, y el pandeísmo es un mix del deísmo con esto, ¿sí? Básicamente lo que ellos dicen es esto: detrás de todo está el abismo. Ese abismo que es nuestro fin, saber que el alma aspira a eso, a la nada, y que el cuerpo se reniega. Dime si no te da un buen de esperanza esa onda. Ah, sí, el abismo. Es una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. La ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio de un concepto teológico llamado Dios. El panteísmo es incompatible con la creencia de un Dios personal. ¿Por qué? Porque si todo es Dios, la piedra es Dios, el árbol es Dios, el cielo es Dios, el mar es Dios, pues realmente entonces, pues no puede haber un Dios personal porque cada quien es su propio ¿qué? Dios, ¿sí? De ahí que a uno le llaman una expresión del ateísmo. El rollo es el budista, es la foto más gráfica de esto, que es el uno es todo. Entonces, si tú empezaste con rollos de yoga, tipo Alejandro Maldonado, y te gustaba la frase del día, ¿sí? Y después empezaste, ¿sabes una cosa? Y sí, claro, es que Dios es amor porque Dios es todo. Y la roca es Dios, y mi carro es Dios, y el agua es Dios, y el cielo es Dios. Mira, todo es bonito en armonía. El punto es que hay un problema siempre con eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la justicia? Si todo es Dios, pues entonces todos tienen su parámetro ¿de qué? De justicia. No hay bien y mal, que es lo que dice el budismo. No hay bien y mal. Las cosas simplemente son. Y me encanta Chopra y compañía. No les etiquetes, no les etiquetes, nada más llámale es. Entonces, por ejemplo, te roban, abusan de ti, te violan, te cometen agravio. No, tú no te puedes quejar, hijo. ¿Por qué? Porque para esa persona que es Dios, eso que hizo, pues estuvo bien. Fue su verdad, diría Niurka, ¿no? ¿Sí? Entonces, si te hacen daño, solo puedes decir, pasó, fue. No está bien, está mal. ¿Requieres ayuda? Ayúdate. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Ayúdate. La solución, 2. 1, resignación. 2, suicidio. ¿Estás de acuerdo? O sea, me resigno, ¿sabes qué? Pues diría el programa, así nos tocó vivir. O, pues le llego. O sea, si esto es todo lo que hay y no hay justicia y me cometen afrenta y no hay nadie que regule, ¿sabes una cosa? Pues como para qué seguirle, ¿sí? Siguiente. Teísmo no bíblico. Y ahí aparece judaísmo islámico, politeísmo, véase mormones e hinduismo. Nuestros vecinos de acá enfrente, los testigos de Jehová. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y tristemente, hoy puedo sumar a algunos cristianos que no entienden el Evangelio. ¿Por qué los puedo sumar? Esta es la idea. Dios nos creó. Daremos cuentas al morir. Todos somos pecadores. La diferencia entre esto y el Evangelio es que no hay Salvador. ¿Por qué no hay Salvador? Porque la idea es esta. Te tienes que salvar solo. ¿Cómo es eso? Y para eso inventamos ¿qué? Religiones. Entonces, ¿el católico qué es? Mira, reza 10 Padres Nuestros y 5 Aves Marías y vete de rodillas a Chalma y ya Dios te va a perdonar. ¿Sí? El judío cumple la ley moral. Vive y esfuérzate, ¿sí? Para hacer buenas cosas y ser de los 144,000, dirían nuestros vecinos de aquí enfrente. ¿Sí? Todo se trata de evolucionar, migrar, perfeccionarte entre ser una persona y una deidad, dirían los mormones. ¿Sí? O reencarna y sufre, 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 hasta que pagues tu deuda con el universo y reencarnes en una especie de William Levy exitoso. Pero si no la pagas, no te garantizo nada, pero puedes reencarnar en una cucaracha. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, ¿sí? Tienes tú que hacer algo. Porque Dios o la verdad o la deidad están enojados contigo y no vienen a ayudarte. No es un Dios amoroso, no es un Dios compasivo, es solo un juez delante del cual darás cuentas. Así que échale ganas o te vas al infierno o al purgatorio o te quedas y te quemas o naces una cucaracha o depende de la línea que tú estés manejando. Eso nada más lleva dos cosas, lo vimos. La primera cosa que produce es un orgullo religioso. Un orgullo religioso. Yo estoy bien porque yo ya cumplo esto. ¿Sí? Estoy leyendo un libro bien interesante que se llama, ayer lo escuché y empecé a ver las reseñas, se llama Fariseísmo Accidental. Fariseísmo Accidental. Y es gente que, ojo, ese accidente no quiere, pero cae en un fariseísmo. ¿Qué es esto? Yo soy más que los demás porque yo sé más ley que los demás. Yo cumplo los ritos, entonces soy mejor que los demás.
Los años pasados fueron mejores. Ve, los fariseos anhelaban los tiempos y hablaban se les babiaba la boca de los tiempos de Elías y de Abraham, ¿sí? Los tiempos pasados fueron mejores. Y hay cristianos así hoy. No, sí, me acuerdo en los 80s cuando nací de nuevo en el avivamiento de Billy Graham o de Alducin o de tu profeta o apóstol o cosa favorita. Esos tiempos en los que eras alguien. Pero hoy, como te estás pudriendo, los tiempos pasados fueron mejores. Eclesiastés dice, nunca dirás los tiempos pasados fueron mejores con sabiduría. Porque la Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, ¿sí? O produce desesperanza. Y esto quiero hacer un paréntesis aquí. Hay gente, amigos de gente de aquí a esta iglesia, que ya no viene a esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú no le has anunciado el evangelio como tal. ¿Sí? Y la persona entiende algo bien mal y bien disfuncional, entonces como peca o vuelve a caer o se va por las tortas o como le llamen ellos, ¿sí? No regresan a la iglesia porque es interesante cómo ellos tienen más temor que tú muchas veces. No regresan a la iglesia porque se sienten hipócritas de venir. Porque no han entendido que la desesperanza es un fruto ¿de qué? De relacionarte con Dios en base a una ¿qué? Religión. ¿Hago o dejo de hacer? La idea es, lo que enseñan es todo esto, la idea es esta. Dios ama a la gente buena. Llena el espacio en blanco. Dios no te ama, ¿por qué? Porque no eres bueno todo el tiempo, ¿sí? Por más que, es que yo soy buena persona, es que sabes una cosa, bíblicamente no hay nadie que es buena persona. Bueno, sabes una cosa, sí hubo y lo matamos en la cruz del Calvario. ¿Sí? La realidad es esta, Dios ama al ser humano. Y se dio a sí mismo en Cristo para rescatar a todo aquel que cree. Y van a aparecer los textos ahí en pantalla, por si los quieres anotar y verlos en casa después. ¿Cuál es el engaño de esto? Cuando estoy mal, hago mal o me equivoco, en vez de correr a Dios para que me rescate, corro de Dios. Porque tengo una idea de un Dios que me va a castigar, ¿sí? Un amigo le decía que él, ojo, cristiano, él no quería venir a la iglesia cristiana porque su mamá le decía, hay un Dios. Entonces cuando hoy vamos a la iglesia, él decía, Nel, hijo. O sea, si hay un Dios y ese Dios está en la iglesia, ¿para qué le voy? O sea, me lo voy a poner de pechito, ¿sí? Es interesante, mamás, qué evangelio y qué Dios estás anunciándole a tus hijos, ¿sí? Pero la idea es esta, cuando te equivocas, no clamas a Él, te escondes de Él. Es Adán. En vez de entender, ay, estoy bien baboso, gracias Dios, porque esto que acabo de hacer hace evidente que necesito que me rescates todo el tiempo y correr a Dios para que Él te lave de toda tu maldad. No. Corres, te escondes, te intentas arreglar tú solo y es totalmente ingenuo, ¿sí? La religión te dice, haz buenas cosas y después, repito, haz buenas cosas y después vienes con Dios y vemos qué onda. El evangelio dice Mateo 11:28, todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar, ¿sí? Entiende algo, Jesucristo no ama una futura mejor versión de ti. Jesucristo no ama una futura, muchos tienen esta onda, sí, claro, Dios me salvó porque Dios sabe que en 5 años ya voy a ser bien fiel. Y como que es un Dios de visión que dice, no, sí, claro, él me va a amar y Él me salvó porque sabe que en 15 años cuando me disipule ya deje mi adicción y ya sea un buen esposo, ya sea una buena esposa y una buena mamá, entonces podré ser agradable a Dios y por eso Él me ama. No. Dios te ama hoy, así como estás. No te va a dejar igual, es una verdad. Pero Él te ama así como estás. Y por eso está diciendo, los que están trabajados y cargados, no dice, arreglen sus broncas y después vienen. Dice que, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Sí? Siguiente. El apateísmo. Es la más reciente de las filosofías. Nació en 2003 esta. Es la creencia de que Dios y la religión son irrelevantes. Mira, está bien. Mira, no importa tanto. Mira, está bien. Tú tu rollo, yo mi rollo. No, ¿qué es? Puedes tú vivir bien y sin Dios. ¿Ok? Y terminamos con la última. Ateísmo, ¿sí? Esta vida es todo lo que hay. No hay un Dios creador, no hay un Dios que te consuele o ayude. Estás solo y cuando mueres no vas a ningún lugar. Dime si no te anima muy intenso esa onda. El universo es frío y vacío y somos causa de un accidente sin un fin en particular. Básicamente la idea es esta. Estás solo. Existimos para vivir. Como no hay un Dios, estamos para vivir bajo la ley del más fuerte. No vienes de ningún lado, no vas a ningún lugar en específico, ¿sí? No te puedes salvar. Si sufres es porque eres débil, así que mejor muérete.
En pro de la evolución, ¿estás de acuerdo? Porque estamos en la ley de más fuerte. Si estás sufriendo, tú eres un eslabón débil en la cadena. ¿Sabes qué? Mejor muérete. En pro de perfeccionar la raza. ¿Sí? Lo que produce, ¿qué? Depresión. Entonces viene el héroe funcional. Antidepresivos, ¿sí? Para mantenerte bien mientras estás aquí y ahora. 2 primicias básicas del ateo. Dios no existe y le odio por eso. ¿Sí? Y por eso, Jesús no puede ser, como diría Chopra, un iluminado más. O la fe Bahá'í. Jesús es un iluminado más como Moisés o como Buda. ¿Sabes? Jesús no puede ser un iluminado más. ¿Por qué? Porque Jesús o es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, o es un loco y es irrelevante que creamos en Él. Pero no puedes hacer eso. No puedes ser irrelevante con Jesús. Es por eso, mi amigo, que tú hoy, por ejemplo, nadie tiene bronca con los unicornios. Nadie. Si yo te digo, yo creo en los unicornios, por dentro dices, está bien baboso, pero, chido. Nadie tiene bronca con el ratón de los dientes, nadie. Así, oye, se cayó y va a poner su diente bajo la almohada para que le traiga el ratón de los dientes. Nadie dice, ¡blasfemia! Nadie. Órale, chido, está bien, qué bonita historia. ¿Sí ves? Nadie tiene broncas con los Reyes Magos, nadie. Sí, qué bonito, mira el rey mago negrito y el güerito. Sí, mira, la Biblia no enseña eso, pero está bien. ¿Pero mencionas Jesucristo? Espérate. ¿Por qué? Porque no tengo bronca con algo que yo puedo manipular, con algo que aparece de vez en cuando. Pero si me dices que hay un Dios que es el Rey, entonces tengo bronca. ¿Por qué? Porque en mi vida yo soy el Rey. De la peor tiranía, que estoy destruyendo mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis finanzas y mi esperanza. Pero a mí nadie me dice qué hacer. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí, Horizonte? ¿Has encontrado como un buen de esperanza hasta ahorita? Ok, entonces básicamente, 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué está mal? ¿Y cómo se arregla? El mundo las propone estas respuestas. ¿Quién soy? Bueno, hay un Mercurio gris ahí que salga, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Usted, dale. Usted es un accidente. Usted es un error. Usted es un simio presuntuoso. Usted es el resultado casual de un proceso evolutivo. Eso es, sin sentido ni propósito. Finalmente usted no es nada. Amén. Básicamente esta es la patética realidad cuando tú sigues el proceso evolutivo al fin último. Es esto, ¿sí? Ok, si esa es la realidad, ¿quién soy? Según el mundo, ¿para qué estoy aquí? Usted está aquí para consumir y para disfrutar, nada más. Tome todo lo que pueda, disfrute todo lo que exista, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Puedes tomarlo todo sentado en el poder, nadie te dice qué hacer y eso es lo único que importa. Cuando le preguntaron a Rockefeller cuánto dinero es suficiente, él honestamente dijo, un poquito más. Consuma y goce, porque para eso está usted aquí. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Lo que está mal en el mundo, según el mundo, es que la gente está insuficientemente educada o insuficiente o erróneamente gobernada. ¿Sí? ¿Cómo se arregla? Ahora, me encanta porque gente aquí está diciendo, sí, cierto, ese es el problema. ¿Cómo se arregla? La solución a nuestros dolores es esencial. Más educación y mejor gobierno. Y me encanta así de, claro. Qué bueno que vine a la iglesia porque ya entiendo. No, espérate, ¿sí? Esa es la única respuesta que nuestra cultura ofrece para el problema. Enseña más a la gente y dale más información. Pero el punto es esto. Por ejemplo, ¿cómo combatimos embarazos no deseados, abortos? ¿Cómo los combatimos? Dando clases de ¿qué? Educación sexual. Entonces tienes a maestras de primaria, enseñándole a poner condones a niños de 11 años. En México, ¿sí? Porque el problema no es el corazón, el problema es que tenemos que informarles. ¿Ok? ¿Cómo combates ira? Lo metes a terapias, manejo de ira, ¿sí? Tienes a un hombre que golpea a su esposa, lo enviamos a tomar clases de manejo del enojo. Básicamente, solo le damos más información a la gente y eso arreglará el problema. Pero si tú agarras un ser humano pecador, mentiroso, asesino, violento, ególatra, y le das más información, solamente tienes ¿qué? A un pecador más que sofisticado. Más sofisticado, ¿sí? De ahí, por ejemplo, hoy día el mundo tiene más información, acceso a más información, y está más educado que en la Primera Guerra Mundial.
Una pregunta, ¿ves menos violencia? ¿Ves menos depresión? ¿Ves menos desesperanza? No, pero tenemos más información. Bueno, básicamente solamente le damos técnicas más sofisticadas a la gente. Hoy día puedes matar a más personas en menos tiempo, ¿sí? Porque tienes más educación, ¿ok? Ok, espérame, si más educación entonces no es el rollo, quizá la solución es ajustar, adecuar o cambiar el gobierno. ¡Sí! ¡Manifestémonos! No. ¿Por qué? O que nos manifestamos y cambiamos el poder. Bien, una pregunta, ¿quién gobierna a los gobernantes? Sí, es cierto. Segundo problema, vamos a decir que hay una autoridad que gobierna y regula a los gobernantes. Siendo honestos, cuando eras adolescente, niño, entre más reglas te ponían, ¿tú te hacías qué? ¿Más experto para qué? Entonces no es educación ni gobierno el problema. Entonces diría Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Ajá, y ahí aparece la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio de Jesucristo. Acompáñame a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1, versículo 15. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo se arregla? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo, ¿verdad? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habita toda plenitud. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su ¿qué? ¿Tú te reconcilias con Dios en base a tus obras? ¿Tú te reconcilias con Dios en base a tu religión? ¿Tú te reconcilias con Dios en base a ella a echarle ganas? Según versículo 20, ¿cómo nos reconcilió Dios por medio de qué? La sangre de su cruz. Y a vosotros también, nosotros, que erais en otro tiempo ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os saqué, reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quieres ser acepto delante de Dios? Según versículo 22, ¿es por dejar de fumar? ¿Es por ya no ver pornografía en la televisión? ¿Es por ya serle fiel a tu esposa? ¿Es por ya someterte a tu marido? ¿Es por ya decir verdad? No. ¿Por qué? Por medio de la muerte de Cristo nos presenta en la fe en eso irreprensibles delante de Dios. Si en verdad, marca en tu Biblia el 23, la palabra sí. Ahí la primera condicionante que aparece. Lo anterior es por gracia, todo es por gracia. Esto lo experimentas si en verdad ya no dices groserías, tratas bien a tu esposo, dices sí señor, no señor a Dios, ya no ves televisión, pones un pescadito en tu cajuela. ¿Dice eso tu Biblia? No, ¿verdad? Pero es lo que yo he hecho. Ok. El punto es que lo has hecho por el motivo correcto, ¿sí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de ¿qué? Marca eso, por favor. La esperanza del Evangelio. Mi amigo, ¿tu matrimonio tiene un problema? ¿Requieres esperanza? Requieres Colosenses 1:23. La esperanza del Evangelio. ¿Tus finanzas tienen un problema serio? Requieres la esperanza del Evangelio. ¿Tu familia tiene un problema? ¿Tu identidad? ¿Tu integridad tiene un problema serio? Requiere la esperanza del Evangelio, ¿sí? Que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, entonces, ¿quién soy yo? Versículo 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está la respuesta. Ahora dices, ¿dónde, pastor, exactamente? Me encanta que hay gente que leemos y dice, sí. ¿Dónde está la respuesta ahí? La respuesta está en el texto. ¿Por qué? Porque queda claro que somos ¿qué? Creados ¿por quién? Por Dios. ¿Y para quién? Para Dios, ¿sí? La respuesta es esto: tú nunca vas a descubrir quién eres hasta que no entiendas quién es Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Jesús es la imagen del Dios invisible y para eso Jesús vino, para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios y ver que Dios es esto y Jesús lo revela. Bueno, Dios es poderoso, ve lo que hizo Jesús, Dios es amoroso, Dios es misericordioso y ve lo que hizo Jesús, ¿sí? Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿quién soy?
soy creado por un Dios para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Segunda pregunta, ¿para qué estoy aquí? Versículo final del 16. Todo fue creado por medio de Él, ¿y para quién? Entonces, ¿para qué estoy aquí? Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Para qué? Cada vez que la idea diga para qué, tú márcalo porque está dando el propósito. Para que en todo tenga la ¿qué? Preeminencia, anota ahí, supremacía. Ranking 1, top 1, por encima de todo. Entonces, ok, ¿quién soy? Soy creado por Dios. ¿Para qué? Para vivir de un modo coherente de que ¿qué? Cristo es mi ¿qué? Supremacía. De que a Él le pertenece la supremacía, ¿sí? La idea es esta, el propósito final de todas las cosas es dar gloria y honor a Jesucristo y que Él tenga la supremacía sobre todas las cosas. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para dar gloria y honor al Señor Jesucristo, para eso existimos tú y yo, ¿sí? Y ante ahí la pregunta no es un rollo de, sí, ok, la pregunta es esta, ¿quién escogió tu empleo, tú o Dios? O sea, fue esta semana, me gusta esto, había una oferta de trabajo y le dije, oye, un cuate, oye, ¿cómo ves esta posibilidad? Y ¿sabes qué me contestó él? Me dice, mira, Quique, ¿sabes qué? Dios me puso en esto que estoy ahorita. Bien. No es una onda de, bueno, ¿cuánto me ofrecen? ¿Más? Ok, entonces sí es de Dios porque es más. No. Sé que donde estoy ahorita Dios me puso por un propósito. ¿Te mueves en base a la supremacía de Dios? Solteros, ¿te casas en base a la supremacía de Dios? O sea, ¿escoges con quién te relacionas emocionalmente en base a la supremacía de Dios? ¿Sí? Esta semana, tres casos de chicas y un chico, ¿sí? Pero es que relaciones enfermizas a más no poder. Y en todos los casos, ¿sabes cuál era el común denominador? Todos se metieron en la relación, ¿sabes por qué? Porque les gustaba la chava o el chavo, los tres. ¿Por qué voy a empezar a andar con él? Porque me gusta. Entonces, ¿bajo la supremacía de quién vives? La mía. Yo tengo el top 1, ¿sí? Es curioso. ¿Por quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Versículo 21. Del 19. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Entonces, según el texto de Colosenses, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Tú. Bueno, y yo también un poquito. Pero tú más. ¿Sí? Tú y yo. Lo que está mal en el mundo es tú y yo. Que Efesios 2 dice que somos hechura suya, poema. Somos la obra de arte de Dios, creados a su imagen y semejanza. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso existes. Pero tú dices, Nel, yo voy a vivir para mis obras. ¿Sí? ¿Qué es lo que está mal? Tú y yo. ¿Sí? El hecho de que al ser la obra de Dios, de la gloria de la creación de Dios, creado para vivir y dar gloria a su nombre, mi actitud es hostil hacia aquel por quien y para quien he sido creado. Eso es lo que está mal en el mundo. En pocas palabras, el pecado está mal en el mundo. El problema en el mundo soy yo. ¿Por qué? Pero no, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo soy psicólogo. ¿Qué es psicólogo? Y hay circunstancias y variantes que afectan el problema. Sí, bien. Por ejemplo, tienes un problema en tu matrimonio, ¿cierto? Bien. Entonces, la solución más lógica en tu carne para tu problema de tu matrimonio es ¿cuál? Me divorcio, ¿no? Ahora, sorpresa, pero no puedo estar solo. ¿Por qué? Porque diseño, ¿ok? Entonces, me vuelvo a casar. Pero ese matrimonio ya va a ser perfecto. No. ¿Por qué? Porque hay una constante. Sí, hay variantes. Pero hay una constante que tiene todo el poder para echarlo a perder. ¿Quién es? Yo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, en consecuencia, por esa idea que tengo errónea, ¿sí? Deseo un Dios omnipotente, pero no soberano. O sea, yo quiero un Dios y yo amo la idea que exista Diosito, sí. Y quiero un Dios que sea todopoderoso, pero que no gobierne. ¿Sí? Quiero un Dios que yo pueda manejar su poder. Porque si tengo un Dios omnipotente, pero no soberano, yo lo manipulo. Y de ahí teologías como declara y ata y desata. ¿Y qué quieres? Tú desea y Dios te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sabes una cosa? Está totalmente satánico ese texto fuera de contexto. Porque el contexto para que Dios te dé el deseo de tu corazón, ¿sabes cuál es? Antes del versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Porque cuando tú te deleitas en Dios, ¿qué deseas? A Dios. Y Él te concederá la petición de tu corazón. ¿Sí? Pero, ¿ves cómo iglesias cristianas salen de este tipo de basura que se vende? Entonces, ¿quién soy? La obra de arte de Dios, de la creación de Dios, entretejido en el vientre de mi madre. ¿Por qué estoy aquí? Para dar gloria y honor a Jesucristo. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Yo, básicamente, está mal un niño de 5 años. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Yo no hago lo que se espera que haga. Véase, vivo de un modo ¿qué? Disfuncional. Entiendo y existo para la gloria de Dios, pero no vivo para eso. Ok, eso es lo que está mal en el mundo. Ahora, cuarta pregunta. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Sí? Seguimos en Colosenses. Se resuelve, versículo 21 al final y 22. Ya vimos que éramos enemigos de Dios, hostiles, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, se resuelve en el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para, a propósito, presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Dios. Ok, vemos dos cosas aquí. La primera es que lo que está mal puede resolverse por medio de una sola cosa, el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo. Segunda cosa que vemos, que es condicional, versículo 23. Si, en verdad, permanecéis fundados en la esperanza del Evangelio. Es exclusivo si estás en la esperanza del Evangelio. ¿Cómo se resuelve el rollo? Enrique Iglesias diría algo así: lo que yo requiero es tener una experiencia religiosa. Experiencia religiosa, ¿sí? Un encuentro con Dios, algo espiritual, algo como que me active. Bueno, el punto, vamos a decir que tú tienes tu experiencia religiosa. La realidad es de que, volvemos al problema del texto en Romanos. Tienes una experiencia religiosa hoy y a partir de ahorita ya eres el más puro, moral, justo y Cristo exaltante ser que jamás ha existido. Bien, pregunta, ¿qué pasa con los pecados que llevabas hasta ahorita? Hay 3 problemas con tu experiencia religiosa. El primero, siendo honestos, es que no puedes ser bueno. Ya lo intentaste, ¿no? Y no hemos podido. Soy incapaz de hacerlo, soy totalmente depravado. No, eso no es cierto, yo soy una buena persona. Estás ciego y tonto. O sea, Pablo, que créeme, yo creo que era moralmente más de una persona que tú, él decía, hay una ley en mis miembros, ¿sí? Quiero hacer el bien y no puedo. ¿Sí? No, pero bueno, está bien, soy un poquito depravado. No. Depravado es desviado, alejado, erróneo. Totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el parámetro dice, juzgaré, Romanos 1, juzgaré por Jesucristo, el parámetro es Jesucristo, mi amigo. Así que yo soy una linda persona, bien, ok, vamos al juicio, ok, el parámetro de justicia es Jesús. ¿Eres más, eres igual de buena persona que Jesús? No, pues no. Soy totalmente depravado. Más allá de alguna duda, no puedo ser bueno, y me encanta esto. Aunque hago buenas cosas, para empezar, las hago con una motivación equivocada. Y se destruye lo bueno que ya había en ellas. No puedo ser bueno. ¿Por qué? Casos, relaciones enfermizas, jóvenes en fornicación, en adulterio. No, ya, voy a dejar ya a mi novio, ya lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque nos lastimamos mucho. Bueno, la decisión es buena, pero el motivo es totalmente ¿qué? Corrupto. ¿Por qué? ¿Es para qué? Para que tú no te sientas mal. Bueno, ya voy a dejar de robar en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya quiero dormir, no puedo dormir porque mi conciencia me condena. Ok, está bien dejar de robar, pero el motivo es ¿qué? Tú. ¿Sí? Ya voy a ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo. ¿Pero por qué? Porque me siento mal y siempre como caigo. El rollo es ¿qué? Tú. Cualquier buena acción que haces, el motivo es ¿qué? Tú. Incorrecto, no es la gloria de Dios. O sea, ¿saben? He conocido 3 personas nada más en mi vida y en el ministerio. Gente que ya conmigo y es pastor, ¿sabe qué? Ya no puedo más, tengo que confesar esto. Estoy en fornicación. Bueno, una no lo confesó, Dios me lo mostró, pero estoy en fornicación. Y Dios me ha hablado hoy que estoy mal y que esto no le agrada a Él. Y yo digo lo que todo pastor, y sobre todo mi estilo más, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión para caer, ¿qué? Y si tu mano te es ocasión para caer, ¿qué? Y si tu pie te es ocasión para caer, ¿qué? ¿Cuál es el verbo conjunto ahí? Córtalo. Pero entonces, ¿qué? ¿Tengo que separarme? ¿Tengo que darnos un tiempo? ¿Cuál es el verbo ahí? Pero, 3 nada más personas, 3 personas en toda mi vida y ministerio. ¿Sabes una cosa? La Biblia es muy clara.
estás en pecado, tienes que arrepentirte, tienes que separarte y cortar esa relación. Al siguiente domingo llegan y, pastor, ya. Yo soy pastor, y yo soy el primero que digo así de, ¿ya qué? Ya corté. Yo así, neto. O sea, ¿sí, en serio? Sí, ya. ¿Qué sigue? Es curioso. El punto es, ¿sabes cuál es el común denominador de los tres? Que los tres entendieron en un punto, en un sermón en sus vidas, que lo que hacían no era mal para ellos. Lo que hacían les separaba de un Dios que les amaba a ellos. Y de repente, me es fácil tomar una decisión de cortar algo. ¿Por qué? Porque no soy yo, ¿sabes qué? Esto me separa de lo mejor que existe, que es Dios. Y entonces, si la promesa es tan gloriosa, cortar algo, ¿sabes una cosa? No tengo bronca, ya. ¿Por qué? Ya me di cuenta que esto es enfermizo, esto es destructivo, estos son celos, esto le echamos ganas, caemos otra vez en fornicación, vamos bien y otra vez nos lastimamos. ¿Sabes qué? Ok, ya. 3 personas nada más. Mi anhelo es que si estás aquí y estás en esa condición, quizás este sea tu sermón. Y entiendas algo, que no puedes jugar con el pecado. No puedes jugar. ¿Sí? Si tú no le das muerte a tu pecado, el pecado te va a dar muerte a ti. ¿Sí? Y solamente puedes darle muerte en Jesucristo. Segundo problema entonces, ya vimos que soy depravado. Segundo problema, ¿qué sucede con todas las cosas que hice antes de mi experiencia religiosa? ¿Quién o qué borrará mis pecados pasados? ¿Cuánto tiempo tendré que vivir haciendo buenas cosas para como equilibrar la balanza de mi maldad? ¿Cuántos años tienes de edad? Ok, un promedio de ¿cuántos pecados diarios estimas? Ok, ¿cuántos años tienes que vivir perfecto para que la balanza haga esto por fin alguna vez? Tercer problema, seguridad. ¿Cómo puedo saber cuando ya llegué? Ok, mire, si usted me dice que tengo que vivir 10 años ya así bien pila y ya salgo, o sea, en términos financieros es, salgo de números rojos, va. Pero el punto es que, como ¿cuánto tienes que vivir bien para equiparar el rollo? Al final del día, es esperar lo mejor cuando me muera, echarle ganas y básicamente son los vecinos de enfrente. O sea, tú hablas con cualquiera, ¿sí? Los que van a tocar tu puerta y diles, oye, espérame, tú me estás diciendo que si yo creo lo que tú me dices, cuando muero tengo una garantía de salvación en el cielo para siempre con Dios. No. O sea, tú eres un monje, ¿sí? Y estás 93 años en un convento, inmaculado. Y de repente un día te toca por sorteo ir a comprar los tomates al súper. Y tienes 93 años, entonces ya no ves bien y atropellas a una niña. Y en el día del juicio no, espérese, es la primera niña que mato. Yo vivía en un convento. ¿Y qué va a decir el juez? Ah, sí, claro, es unita falta, mira, 93 años de piedad, unita. No. ¿Eres qué? Culpable. Entonces, ¿cuál es mi seguridad? Y es horrible cuando hablé con uno, oye, no está para el perro ese rollo, o sea, tú me estás diciendo que tengo que, según tú, ya no tengo que ir a fiestas, no festejo Navidad, no voy al cine, esas cosas son del diablo, bla, 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 bla. O sea, me castigo con todo esto para morir y está la expectativa de que haya acumulado puntos premium para... No manches. No, espera, debe haber una buena noticia. Ajá, exactamente, crúzate de calle. ¿Sí? Y hay una buena noticia. La buena noticia, mi amigo, la buena noticia es que no es por obras. No es por obras. Ahora, eso, cristiano, eso es para ti también. Porque tú y yo tenemos una tendencia que cuando vamos bien y ya eres mejor persona, ya ofrendas y ya te disipulas, ya esa es tu identidad. Ah, yo soy cristiano por... ¿Sabes una cosa? ¿No acabas de entender que eres igual de depravado que aquel? La única diferencia es Colosenses 1, 22 y 23. La esperanza del evangelio, la cruz de Jesucristo, de ahí, esos clavos, el inocente, alguien que no tuvo nada que ver con lo que tú y yo hemos hecho hasta ahorita, ¿sí? A quien le hemos escupido en su cara y dado la espalda todo el tiempo, se ofreció y se dio para morir en la cruz como tú y yo merecíamos. La Biblia dice, llevó nuestro dolor, ¿sí? Y muchos hablan en ese punto de los enfermos, ¿no? La Biblia dice, llevó nuestro dolor en la cruz. ¿Sabes una cosa? Llevó no el dolor de la enfermedad, el dolor eterno. Hemos hablado, clavos de 13 centímetros tenían que perforar sus muñecas, ¿sí? Y sus pies para mantenerle en un madero en el cual él tenía que jalarse los brazos para poder agarrar aire después de cierto número de tiempo. Ahora, ese dolor, ¿sabes cómo se le llama? Dolor excruciante. Excruciante. Era un dolor tan insoportable que no había palabra para describirlo. Y se inventó esta palabra, dolor excruciante, que se traduce como de la cruz, para describir semejante dolor que tú y yo merecíamos. ¿Sí? Así que encuentro la respuesta a los 3 problemas en la supremacía de Jesucristo. ¿Y cómo se relaciona con mi redención? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús.
Muchos dicen, sí, eso es el Evangelio del Nuevo Testamento, pero el Antiguo, ¿qué? ¿Sabes una cosa? No, lee la Biblia. ¿Por qué un Dios tan justo no destruyó al asesino de Moisés? Usted sabe que Moisés era un asesino, ¿va? Mató a un egipcio. ¿Por qué un Dios justo no destruyó a Abraham el mentiroso y cobarde? ¿Por qué un Dios justo no mató y destruyó a David el adúltero? De pasta a pasta la Biblia es una foto de la gracia de Jesucristo, ¿sí? Y de cómo su paciencia y su benignidad, diría Romanos 2, nos deben de guiar a un arrepentimiento. ¿Fue suficiente lo que se pagó en la cruz por Adán, por Abraham, por Moisés, por Quique y por ti? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque la última palabra en la cruz del Calvario, ¿sabes cuál fue? Consumado es. Ya no hay más que agregar, ¿sí? ¿Cómo puede solucionarse el mal entonces en que el Cordero sin pecado y sin mancha fue humillado, rechazado, asesinado para pagar una deuda que él no tenía en favor de los pecadores que nunca hubiesen podido pagarla? Así que mi amigo, mientras tú y yo caminamos por las calles y vemos a gente que está como zombie, sin esperanza, o que estúpidamente cree que su esperanza es popularidad, fama, relaciones, sexo, placer, dinero, estatus, posesiones, y tú y yo sabemos cómo va a acabar esa historia. Tú y yo tenemos un mensaje que darles y nos los hemos estado callando. Por eso este año vamos a Torreón y este año vamos a Villahermosa, y la idea es poder plantar, y estamos en conjunto, Johnny Domingo y otros pastores de Calvary, queriendo proveer y orar porque haya en cada estado una iglesia en la que se predique el Evangelio. ¿Ya las hay? Probablemente, quizás sí, pero el punto es de que por lo menos en nuestra casa tenemos la garantía de que se predica ¿qué? El Evangelio. El Evangelio, ¿sí? Y por esa razón, regresamos a Romanos. Por esta razón de la espectacular noticia que es el Evangelio de Jesucristo, Romanos 1:16, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Cómo te vas a avergonzar si tienes la mejor noticia del planeta, hijo? ¿Sí? Por esto no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Preguntas claves. Primera pregunta. ¿Sí? Dale. ¿En qué áreas Dios es secundario en tu vida? Sé honesto. ¿En qué áreas Dios es secundario en tu vida? ¿En cuál área estás cavando cisternas rotas? Jeremías 2:13 al 16. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema con muchos cristianos fariseos? Y su problema porque no pueden hacer evangelismo es porque atacan al incrédulo como en una posición superior a ellos. Como yo sé, tú te vas hacia el infierno, yo tengo bien, tú tienes que creer en esto porque tú te vas hacia el infierno. En vez de atacarlos desde una posición ¿Qué hizo Jesús? Siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Y de repente tú quieres convertir a pecadores desde la posición de un santo redimido. ¿No te acuerdas? Tú eres el primer pecador. Pablo decía esto. Una cosa sé, que de los pecadores yo soy el primero. ¿Ahora entiendes por qué nomás tu evangelismo no jala? Porque tu fariseísmo normalmente, tú no quieres que ellos sean salvos, quieres que ellos sean cristianos, que compartan tu religión, más no una condición eterna, y ese es tu problema. Pero cuando tú llegas con una persona que está perdida, desde acordándote cómo era cuando estabas perdido, ¿sabes una cosa? De repente empieza a funcionar el sistema. ¿Por qué? Porque no eres alguien diciendo, te vas hacia el infierno a menos que creas, sino eres alguien diciendo, ¿sabes una cosa? Yo tengo una noticia para ti que a mí me rescató. Si en verdad permaneces firme y fundado en el Evangelio, sin moverte de ello, hablas ello, cuando estás tan enamorado de algo, todo el tiempo hablas de eso, ¿te acuerdas? Todo gira alrededor de eso. Cuando estás realmente enamorado, todo gira en tu agenda alrededor de eso. ¿En qué momento, diría Apocalipsis, dejaste tu primer amor, mi querido creyente? ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes la esperanza del Evangelio o eres un cristiano frustrado? ¿Porque fallas o un cristiano porque Dios no te usa como a otros? Si es así, ya te moviste del Evangelio, mi amigo. ¿Sí? ¿Eres un ministro funcional del Evangelio? Tozer dice lo siguiente: todo cristiano verdadero o es un evangelista o es un hipócrita. O es un evangelista o es un hipócrita. Entonces, terminando esto, le voy a pedir a Chuy que pase, por favor. La pregunta para nosotros: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces las cosas? La respuesta correcta: por amor. Porque Dios nos amó y queremos y hemos escogido glorificarle. Isaías 26:8 en NTV. Dios, el deseo básicamente es esto: mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus mandamientos. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre.
Señor, confío en ti, sí, y lo muestro en que te obedezco, porque mi mayor deseo es que tu nombre sea exaltado. Por eso hacemos las cosas en Horizonte. Así que mira, si estás buscando una iglesia casa y esto hace match con tu ADN espiritual, sabes que existimos para algo mucho más que estar bien nada más. Y entiendes que, claro, si hay un Dios, todo debe existir para glorificarle. Entonces llegaste al lugar correcto. Si no, mi amigo, cada sermón aquí te va a incomodar, lo cual es bíblico. La Biblia dice que la palabra redarguye y el espíritu redarguye de pecado y de juicio, así que vas bien. La idea es que quizás, repito, 5 de enero, no sé tú, pero yo soy pastor y yo he tenido que clamar por el evangelio en 5 días. 5 días. No sé cómo vayas tú, pero creo que Dios te está recordando esto no por accidente y te está permitiendo que arranques 2014 lejos de ser un fariseo y lejos de ser un perdido, habitando en la esperanza del evangelio. Y en eso tienes esperanza tú y yo, que cuando tú y yo un día cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos en su presencia y tendremos, el término hebreo dice, y tendremos confianza. Porque nuestra justicia es ¿qué? Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra y gracias por hoy recordarnos de nuevo para qué estamos aquí. Gracias por traer a gente, a personas, individuos que quizás es la primera vez que escuchan esto como tal. Yo sé que esto incluye hasta niños y niñas o jóvenes de casas cristianas que hasta hoy han entendido exactamente cuál es la buena noticia. Habían oído de un evangelio y de las buenas noticias de Jesús, pero hoy, ante una evidencia de lo que el mundo ofrece y lo hueco y superfluo que es, y una realidad eterna y preciosa de tu amor y tu esperanza y tu sacrificio en la cruz por nosotros, hoy quieren decir sí. Hoy quieren entender y quieren rendirse a tu supremacía. Y Padre, gracias por apartar esto el primer domingo del año, porque entonces hay una esperanza de que puede ser un 2014 diferente, glorioso, Cristo exaltante. Así que Dios, salva en esta hora, te lo ruego, Dios, por Jesús. Y tú me estás escuchando en este momento, y es tu caso, y por primera vez has entendido el evangelio de esta manera, y quieres decir sí a Dios, y quieres recibir perdón, reconciliación por la fe en Jesucristo, y quieres abrazar este propósito de vivir para glorificar a Jesús y conocerle y amarle, y que todo lo que hagas sea por amor y para su gloria. Si ese es tu caso, en este momento voy a contar yo hasta 3. Y cuando yo diga 3, tú nada más levántame tu mano y permíteme orar por ti. No hay mucho tiempo ya, y creo que ya lo has perdido demasiado. Así que si ese es tu caso y por primera vez entiendes esto y quieres abrazarlo como tuyo y recibir la reconciliación en Dios por medio de Jesucristo y perdón de pecados y confianza eterna, este es tu momento. Voy a contar hasta 3 y levanta tu mano, por favor. 1, 2, 3. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice de atrás, Dios te bendice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ok, bien. Ya puedes bajar tu mano. Permíteme guiarte en una oración. Yo voy a decir una oración, es muy sencilla. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y repite después de mí, no tienes que gritarlo, nada más ahí, o sea, que tú te escuches nada más, ¿sí? Y dile, Señor, estoy aquí reconociendo que estoy todo mal y que aún lo bueno que puedo hacer es por el motivo equivocado. Pero hoy he entendido que no se trata de mí, que se trata de ti y de tu amor y de tu esperanza. Y quiero que me perdones, te pido que me perdones. Porque he pecado contra ti, porque soy disfuncional, porque vivo para mi gloria, para mi satisfacción, porque busco lo mío y no lo tuyo. Y esta tarde creo y me rindo ante tu supremacía. Y te ruego un corazón que pueda vivir acorde con ello, para siempre. Te entrego mi corazón, Señor. Cámbialo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, por los demás, Señor, gracias por este tiempo y recordarnos en este canto la necesidad urgente de no movernos de la cruz, Señor, porque si nos movemos de la cruz no tenemos esperanza, no tenemos reconciliación, y si nos movemos de la cruz nos vamos a una depresión y un desánimo y una tristeza porque somos miserables pecadores, o somos arrogantes, Dios,
Y creemos que podemos juzgar a los demás que están bien o están mal, a pesar de que somos los primeros que requerimos tu perdón y tu esperanza. Así que, Señor, escucha la oración de cada uno aquí que requiera volver a la cruz y lo que ahí se pagó. Y de ahí, Señor, decidir para arrancar el 5 de enero, lo que resta del año, diferente para tu gloria. Te lo pido por Jesús. Amén. Ya ser ahí en tu lugar, tómate 1 o 2 minutos con Dios. Él te está escuchando, pide perdón, da gracias porque Él te está hablando. Abraza un propósito glorioso, termina tu oración, ponte de pie y vuelve a Él, ¿va?